médicas, así que me tocó a mí en esta oportunidad. Debemos volver a las Escrituras para establecer el fundamento correcto de lo que es la iglesia, lo que Dios dijo y dejó establecido como iglesia. La herramienta más poderosa que tenemos es la unción, pues nos sirve para trabajar en el reino, para operar en la iglesia. La iglesia significa aquellos que han salido son un cuerpo de ciudadanos que han salido para darle cumplimiento a ese llamado. La iglesia no nació en el libro de los Hechos, la iglesia nació en la eternidad. Son aquellos llamados a darle cumplimiento a una asignación. Adán, Eva, Abraham fueron llamados a cumplir una asignación específica. Por tanto, ellos fueron iglesia. Uno de los aspectos a reformar en la iglesia es la competencia en las plataformas. Necesitamos plataformas que edifiquen, no que compitan por un nivel de revelación. La iglesia no es algo, la iglesia es alguien, no es un edificio, no es un grupo que se define en base a un número, no es un invento. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Jesús dice que Él edificará la iglesia y la define como suya. Nosotros debemos enseñar la palabra cumpliendo con ese propósito de que la iglesia es de Cristo. Dios nos ha dado la idea de pertenencia a una comunidad llamada congregación en sentido de pertenencia, pero la iglesia es de Cristo. O sea, nosotros pertenecemos a una comunidad, a una congregación, pero la iglesia siempre es y será de Cristo. Debemos estar apegados al diseño, al propósito y a la intención del dueño. Pablo habla de 6 materiales para edificar la iglesia, sinónimos de tipos de creyente y conductas que producen resultados en la iglesia. Uno de los principales problemas de la iglesia es tratar de edificar conforme a la forma de pensar, a la forma de creer y no al diseño original de la iglesia. La iglesia es una nueva creación, es una nueva raza humana. La vieja naturaleza se refiere a Adán. Adán significa un hombre, un ser humano. Es un nombre plural, significa muchos hombres. En un hombre, Adán, estaba la simiente para toda la raza humana. El segundo hombre que vino del cielo se llama el postrer Adán y es Cristo. En él estaba el fundamento, el diseño, el patrón de cómo la nueva raza humana debería ser formada y debería actuar. El mismo espíritu que insertó la simiente en el vientre de María, la pone en nuestro espíritu. La iglesia no tiene que ver con instituciones religiosas, tiene que ver con una nueva raza humana. Es importante saber que en el espíritu tú eres más grande que la nación donde vives. ¿Por qué? Se lo repito, que es importante saber que en el espíritu tú eres más grande que la nación donde vives. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos lo que cargamos como iglesia, sabremos que la bendición no está en la nación donde tú vives. La bendición tuya no está en la ciudad donde tú vives, sino que está en ti. Nosotros como iglesia estamos llamados a influenciar y a transformar la ciudad y las naciones donde vivimos. Cuando Dios dice que tú eres su hijo, está diciendo que tú saliste de sus lomos, te está diciendo que tú cargas su imagen y semejanza. Lo demás que tú hagas en la tierra es doméstico, no es relevante. Lo importante es eso. Todo lo que hacemos que no exalta a Cristo es vanidad. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Nuestra bendición está en nosotros, reitero, no en una nación, no en una ciudad, pues somos linaje de Abraham. Podemos cambiar el mundo, pues la iglesia es una nación dentro de una nación. Dios primero lo introduce en él antes de llevarlo a la promesa. Dios no está solo interesado en llevarlo a la tierra que fluye leche y miel. Él está interesado en entrar en usted y sacarlo de la esclavitud y llevarlo a la filiación, en hacerlo hijo. Dios nos escogió para ser sus hijos por el puro afecto de su voluntad.
Esa es la salvación. Eso es más que salvación. Eso es ser parte de la iglesia. La iglesia está compuesta por los hijos de Dios. La iglesia es una familia y funciona en el patrón de una familia. Y nosotros debemos aprender cómo esta familia funciona en Dios. Estamos llamados a cargar la imagen, semejanza y la vida del Hijo. La iglesia está siendo formada dentro de nosotros, aunque es invisible, debe ser visible para el mundo y debe trabajar internamente en nosotros. Los matrimonios son difíciles, pues los hombres y las mujeres son formados de manera diferente. Pero si los matrimonios caminan en el principio de que ya no somos individuales, de que somos uno, la Biblia nos demanda que dejemos todo atrás y nos hagamos uno. Si practicamos eso en la familia, se nos hace más fácil hacernos uno en Cristo. Si no estamos fundamentados en el principio de la unicidad, es difícil reproducir la imagen, la semejanza y la vida de Dios. Tenemos que salir de nosotros mismos, de nuestra identidad, y migrar a la identidad de Cristo, que es según la orden de Melquisedec. Cada principio de Dios nos impulsa a dimensiones espirituales. Estos principios nos colocan a veces en situaciones difíciles, pues son espirituales y no del mundo. Si vivimos por ellos, se nos abren puertas y comienzan a suceder cosas sobrenaturales. No sé si me pudieron entender. O sea, muchas veces el cumplir los principios de la palabra de Dios no son fáciles porque son cosas espirituales que van contra nuestra naturaleza, contra el sistema, contra lo que nosotros hemos aprendido. Pero cuando tú vives por esos principios, puertas se te abren y cosas sobrenaturales comienzan a suceder en tu vida. Si pudiéramos entender el principio de ser uno, viviéramos vidas diferentes. Es cuanto.